¡Es un ladrón! ¡Sáquenlo!, rugió el CEO, señalándolo con una sonrisa de asco, y las risas alrededor fueron tan frías que parecían cuchillas, porque todos entendieron que era un show, y aún así nadie lo detuvo. ¡Papá, no!, chilló la niña, y el sonido reventó el vestíbulo cuando el guardia le torció el brazo al padre soltero negro contra el mármol, como si lo estuvieran arrestando por existir. Entonces soltó la frase más monstruosa, sin pestañear: o firmas ahora, o en 2 minutos viene la policía y tu hija se va con servicios sociales, y te juro que no la vuelves a ver. El padre se quedó inmóvil, tragándose la rabia como veneno, porque la niña ya estaba llorando y buscaba su cuello para esconderse, y el guardia empezó a separarlos, empujándola a un lado como si fuera un paquete. Pero lo que ninguno de esos cobardes sabía es que ese hombre pobre que estaban destruyendo en público tenía una sola llamada capaz de hacer caer al CEO delante de todos, y el ascensor ya estaba abriéndose. El vestíbulo del edificio corporativo brillaba como si la luz también tuviera jerarquía: mármol pulido, perfume caro flotando en el aire, tacones marcando un ritmo de prisa y poder. Y en medio de ese escenario entró un padre soltero negro con su hija de la mano, con ropa sencilla, gastada en los bordes, como si la vida le hubiese pasado la lija sin pedir permiso. Él no invadía el lugar, caminaba con cuidado, con esa prudencia que aprende quien sabe que a veces basta existir para que te señalen. La niña apretaba sus dedos con fuerza, mirando todo como quien no entiende por qué un sitio puede sentirse frío sin aire acondicionado. La primera punzada no fue una palabra, ni un gesto abierto, fue una mirada que se clavó como aguja. Desde un nivel más alto, cerca de las puertas privadas, el CEO lo vio entrar y lo recorrió de arriba a abajo con una lentitud deliberada, casi disfrutada, como quien decide en segundos quién merece estar ahí. Y entonces apareció esa sonrisa mínima, esa curvatura de desprecio que no necesita volumen para humillar. ¿A qué sabes exactamente cuál es esa mirada, la que te niega el respeto antes incluso de oír tu voz? Porque el prejuicio tiene esa costumbre sucia. Se adelanta a los hechos y luego se llama intuición. El padre soltero sintió el cambio en el ambiente como se siente una tormenta antes del trueno. Un silencio que se acomoda, un guardia que endereza la postura, una recepcionista que deja de teclear y observa demasiado. No levantó el mentón para desafiar, no buscó pelea. Lo que hizo fue algo más difícil: sostener su dignidad sin darle espectáculo a nadie. Bajó un poco la cabeza, no por vergüenza, sino para acercarse a su hija, para que ella sintiera que su mundo seguía seguro, aunque alrededor pareciera un juicio sin juez. Ese control, esa calma, era su forma de protección, y también su primera prueba de superación. La niña miró al guardia, luego al mostrador, y volvió al rostro de su padre como buscando instrucciones sin hablar. Sus pestañas temblaron apenas, un gesto pequeño, casi invisible, pero suficiente para revelar la vulnerabilidad que la gente adulta a veces ignora por comodidad. Él le rozó los nudillos con el pulgar, ese lenguaje silencioso que dice «estoy aquí» sin hacer ruido, y siguió avanzando. Lo cruel era que nadie preguntaba qué necesitaban, solo calculaban qué representaban, como si un hombre y una niña fueran un riesgo estadístico y no una familia. Y sin que nadie lo declarara en voz alta, la semilla de una humillación pública ya estaba plantada en ese mármol. En lo alto, el CEO no apartó la vista. Al contrario, la sostuvo, como si estuviera midiendo hasta dónde podía estirar la cuerda sin romperla todavía. El padre lo notó de reojo, pero no reaccionó, porque sabía que el poder que grita suele necesitar público, y él no iba a regalarle eso gratis. Sin embargo, en el fondo, una parte de él se preparó como quien escucha un clic antes de la caída. La sensación de que aquello no era solo una mirada, que venía algo más, algo que iba a exigir justicia de una forma u otra, y que el próximo minuto iba a cambiar el tono de toda la tarde. El ascensor se abrió con un susurro metálico, y por un segundo, todo pareció normal. Trajes impecables, carpetas bajo el brazo, risas suaves de oficina, esa calma artificial que solo existe donde el dinero manda. El padre soltero negro avanzó con su hija pegada a su lado, sin estorbar a nadie, como quien atraviesa un lugar ajeno con la educación aprendida a golpes. Pero el aire no lo dejaba pasar en paz. Se notaba en los ojos que se giraban, en las conversaciones que bajaban de volumen, en ese silencio breve que dice «mira quién llegó» sin pronunciarlo. El CEO no esperó a que el desprecio se enfriara.
lo convirtió en escena. Se acomodó la chaqueta, dio 2 pasos hacia el centro del pasillo como quien busca un escenario y soltó una risa corta, seca, con sabor a superioridad. ¿Tú? ¿Aquí?, lo dijo alto, para que rebotara en las paredes, para que lo escucharan los ejecutivos que venían detrás, para que la recepcionista levantara la vista, para que el guardia se sintiera respaldado. Y la frase no fue solo burla, fue un sello, una etiqueta pegada en la frente del hombre, como si su presencia fuera un error de sistema. Lo más cruel no fue la voz del CEO, fue el coro. Alguien murmuró algo que no se entendió, pero se entendió igual. Otro se tapó la boca como fingiendo sorpresa mientras se reía por dentro, y un par de empleados sonrieron con esa cobardía tibia de quien se ríe para pertenecer. La humillación pública se formó como nube, primero ligera, luego espesa, hasta que ocupó el pasillo entero. Y el padre, en medio de todo, sostuvo la mano de su hija con más firmeza, sin apretarla demasiado, solo lo suficiente para que ella no sintiera que el mundo se iba a caer ahí mismo. La niña bajó la mirada, no porque entendiera el juego, sino porque notó el filo en las voces, esa electricidad rara que asusta incluso cuando no sabes por qué. Él inclinó un poco el cuerpo hacia ella como escudo y respiró lento, tragándose el impulso de responder, porque había algo más importante que ganar una discusión: proteger la dignidad sin convertirla en espectáculo. ¿No has visto cómo la gente confunde el respeto con miedo y cómo se siente con derecho a pisarte si no gritas? Él lo sabía, y aún así, el pecho le ardía, no de debilidad, sino de esa rabia fría que nace cuando el prejuicio te acusa sin pruebas. El CEO disfrutó el silencio como si fuera victoria, y ese fue su segundo error. Creyó que el padre callaba por vergüenza, cuando en realidad callaba por control, por superación, por cuidar a su hija antes que a su orgullo. El pasillo quedó suspendido en una pausa incómoda, y en esa pausa algo empezó a cambiar, no en la cara del CEO, sino en la atención de los que miraban, como si una parte de ellos se preguntara, muy bajito, si estaban presenciando una injusticia demasiado evidente. Y aunque nadie lo supo en ese instante, la justicia ya venía en camino, solo que todavía no había mostrado el rostro. El CEO se acercó lo suficiente como para invadir el espacio sin tocarlo, como hacen los que están acostumbrados a que el mundo se aparte solo. Su voz bajó un poco, pero no por respeto, sino por malicia. Quería que sonara íntima, como si estuviera hablando de hombre a hombre, cuando en realidad estaba preparando una emboscada con sonrisa. A su alrededor, la gente se reacomodó instintivamente, creando ese círculo invisible donde la vergüenza se convierte en entretenimiento. Y el padre soltero negro lo percibió en el cuerpo, esa sensación de que la realidad deja de ser un lugar neutral y se vuelve un escenario montado para humillarte. Entonces llegó la frase, dicha con una seguridad teatral, casi triunfante, como si ya tuviera el final escrito. «Apuesto mi edificio a que tú ni siquiera sabes hablar 3 idiomas», lo dijo alto, lo suficiente para que el pasillo lo tragara y lo escupiera en cada oído, para que la recepcionista levantara la cabeza, para que el guardia se sintiera autorizado, para que alguien soltara una risita. El CEO sonrió como quien ofrece un reto generoso, pero sus ojos no tenían juego, tenían sentencia. Y lo más sucio fue el tono, porque no apostaba a un edificio, apostaba a la dignidad del hombre delante de su hija. El padre no respondió de inmediato, no porque no tuviera palabras, sino porque entendía el mecanismo. Si él explotaba, el CEO ganaba; si él suplicaba, el CEO ganaba; si él intentaba explicar, el CEO ganaba. Así funciona el prejuicio cuando se viste de humor. Te empuja a elegir entre humillarte o volverte peligroso. La niña miró al CEO con desconcierto, y luego a su padre, como si buscara en su cara una traducción de lo que estaba pasando. Y él, sin mirar al CEO directamente, respiró hondo y apretó su mano con una calma que no era sumisión, era control. Pero el CEO no quería silencio, quería rendición. Hizo un gesto con la mano, impaciente, como llamando a un subordinado, y de inmediato alguien apareció con una tablet o un papel, como si el juego ya hubiera sido preparado antes de empezar. «Vamos, firmen aquí. Si pierdes, te vas ahora mismo. Y de paso, que seguridad te acompañe», lo dijo con esa amabilidad venenosa que amenaza sin levantar la voz. El padre vio el documento un segundo, lo suficiente para entender que no era un reto inocente. Era una trampa burocrática, una forma de dejarlo marcado como intruso, como problema,
como alguien que aceptó ser expulsado. Y en ese instante, la humillación cambió de textura. Ya no era solo risa, era presión. Ya no era solo palabras, era una pared que se cerraba. El guardia dio un paso. No tocó al padre, pero se colocó en el ángulo exacto donde el cuerpo entiende el mensaje. No tienes salida. La niña se pegó más a su padre y él sintió ese golpe silencioso en el corazón, porque cualquier padre sabe que la peor violencia es la que tu hijo presencia y no puede comprender. Y aún así, con la voz controlada y los ojos firmes, el padre levantó la mirada por primera vez, no para pelear, sino para marcar un límite, el mismo límite que el CEO estaba a punto de cruzar sin darse cuenta. El CEO levantó la mano como quien dirige una reunión, y con ese solo gesto el pasillo dejó de ser un lugar de trabajo y se volvió un anfiteatro. Aquí mismo. Ahora, su voz salió limpia, firme, casi elegante, pero debajo traía esa urgencia de quien quiere aplastar antes de que el otro respire. Señaló un espacio junto al mostrador, como si fuera una tarima improvisada, y la gente obedeció sin darse cuenta. Se detuvieron, formaron semicírculo, sacaron el móvil con disimulo, y el silencio se llenó de expectativa. Esa expectativa fea que no busca verdad, sino espectáculo. El padre soltero negro miró alrededor y entendió el juego completo. No querían comprobar idiomas, querían comprobar inferioridad. Quería tomar a su hija e irse, escapar del veneno, pero vio los ojos de la niña clavados en él, como preguntando sin palabras si el mundo siempre iba a tratarlo así. Y ahí, en ese segundo, algo se endureció dentro de su pecho, no como orgullo, sino como responsabilidad. La necesidad de enseñarle que la dignidad no se negocia, aunque te la cobren con vergüenza. No alzó la voz, no hizo gestos grandes, solo enderezó la espalda con una calma que parecía imposible en un lugar que te quiere doblado. El CEO se rió de esa calma, porque confundió serenidad con debilidad. Chasqueó los dedos y pidió a alguien que lo respaldara. Un asistente apareció rápido, demasiado rápido, como si todo estuviera preparado desde antes. Trajeron un micrófono pequeño, una tablet con traducciones, y hasta llamaron a un ejecutivo internacional para hacer de juez, un hombre que sonreía con esa seguridad cruel de quien sabe que no es él el que va a quedar expuesto. Y el CEO lo anunció como si fuera un evento. 3 idiomas. Si acierta, yo pierdo. Si falla, se va por esa puerta. La niña apretó la mano de su padre y dio un paso atrás, buscando refugio en su pierna. Él se agachó un poco para quedar a su altura, le acomodó un mechón de cabello y susurró algo que nadie oyó, pero que sonó en su gesto. «Mírame a mí, no los mires a ellos». Luego volvió al frente y en ese movimiento simple, volver al frente, había una fuerza que irrita al que humilla, porque el humillador necesita que tú retrocedas para sentirse grande. El guardia dio otro paso, marcando territorio, y el padre lo notó, pero no se movió, como si su quietud fuera una línea pintada en el suelo. El CEO eligió la primera pregunta con intención de ridiculizar, no de evaluar. Pidió frases largas, raras, con palabras técnicas, como si estuviera buscando un tropiezo para celebrarlo en público. Y cuando el juez internacional se acomodó la corbata y sonrió, el padre entendió que aquello ya no era solo una prueba. Era una trampa con aplausos programados. Pero entonces, justo cuando el CEO abrió la boca para lanzar la primera frase, el padre levantó la mirada con una serenidad que descolocó a todos, y el ambiente cambió otra vez, como si el edificio entero hubiera inhalado de golpe, porque por primera vez parecía que el humillado no estaba a punto de caer, sino a punto de hablar. La primera frase salió del CEO como una pedrada envuelta en seda, cargada de palabras innecesarias, pronunciada con esa teatralidad de quien quiere que el otro se ahogue en la complejidad. El juez internacional miró la pantalla de la tablet con aire de superioridad, esperando el fallo, esperando el tropiezo, esperando esa risa colectiva que funciona como sentencia. Y el padre soltero negro escuchó sin pestañear, sin mover un músculo, con la quietud de alguien que ya ha aprendido a sobrevivir en salas donde lo miran como intruso. El silencio que lo rodeaba no era respeto, era hambre de humillación. Entonces él respondió. Y no respondió más o menos, ni con dudas, ni con esa inseguridad que la gente espera del que subestiman. Respondió con precisión, con acento limpio, con un ritmo natural que no sonaba a memorización, sino a vida vivida, como si esas palabras fueran parte de él desde siempre. Un murmullo se escapó del círculo de espectadores,
una exhalación colectiva que no era aplauso todavía, pero sí sorpresa. El CEO parpadeó una sola vez, y en ese parpadeo se le vio la primera grieta, esa incomodidad mínima de cuando el guión no obedece. El juez cambió la postura. Se inclinó hacia la pantalla, revisó 2 veces, como si quisiera encontrar un error que no estaba. Hizo una segunda pregunta, más rápida, más difícil, con intención clara de recuperar el control. Y el padre volvió a responder, aún más fluido, como si la presión no lo apretara, sino que lo enfocara. La gente ya no se reía igual. Ahora había miradas que se movían entre el CEO y el padre, como si estuvieran presenciando una inversión de poder. Algo raro, algo que no ocurre en lugares donde el dinero decide quién puede hablar. La niña levantó la cara por primera vez y lo miró con una admiración silenciosa, como si estuviera descubriendo algo que siempre estuvo ahí, pero que el mundo intentaba ocultarle. Él, sin girarse hacia ella, le apretó la mano apenas, un gesto pequeño que decía, ¿ves? No te mentí. Y siguió firme. El guardia, que antes parecía una pared, dejó de avanzar, porque incluso los que obedecen órdenes sienten cuando el ambiente cambia. Y ese cambio era incómodo para todos, porque la humillación solo funciona cuando el humillado coopera y él no estaba cooperando. El CEO forzó una risa para disimular, pero ya no sonaba igual, sonaba hueca, ansiosa. Ordenó la tercera prueba con un tono más alto, más agresivo, como si subir el volumen pudiera tapar la realidad, que el hombre al que estaba intentando quebrar estaba respondiendo con una calma que lo hacía quedar pequeño. Y en ese instante, lo que era un reto divertido, empezó a parecer otra cosa delante de todos. Un abuso evidente, un prejuicio expuesto, una injusticia tan clara que ya no se podía decorar con chistes. Porque cuando el padre respondió la tercera vez, perfecto, sin titubeo, el pasillo entero entendió algo que el CEO no quería admitir, que no estaba ganando, y que lo que venía después podía destruir su orgullo en público. El silencio que siguió a la tercera respuesta fue más fuerte que cualquier aplauso, porque no era admiración declarada, era desconcierto, era vergüenza ajena, era la sensación incómoda de haber reído demasiado pronto. El CEO se quedó quieto un segundo, con la sonrisa congelada en una esquina de la cara, como si su propio cuerpo no supiera qué máscara usar ahora. Y en ese pequeño instante de pausa, el padre soltero negro sintió algo peligroso. No la victoria, sino la rabia del poder cuando se ve expuesto. Porque hay gente que no soporta perder, y menos aún, perder delante de testigos. El CEO soltó una risa falsa, más alta de lo necesario, y dio un paso hacia el padre como si quisiera recuperar el terreno con el cuerpo. Bueno, ya te vimos, dijo, con un tono que pretendía sonar relajado, pero le temblaba el filo. Luego miró al juez internacional, buscando complicidad, como pidiendo que le regalara una excusa, cualquier excusa. Esto no prueba nada. Hoy cualquiera memoriza frases, ¿verdad? Y de pronto, lo que era un reto empezó a torcerse. Ya no era evaluación, era negación. Ya no era juego, era castigo en construcción. El padre no sonrió, no se celebró, no levantó la barbilla para provocar. Solo se quedó ahí, firme, con la mano de su hija todavía enlazada a la suya, como recordatorio silencioso de que no estaba jugando por ego, sino por dignidad. Y esa calma lo volvió aún más insoportable para el CEO, porque el humillador necesita que el otro se altere para decir, ¿ves? Era así. El CEO apretó la mandíbula, miró a seguridad y lo dijo sin disfraz, como quien da una orden dentro de su reino. Pídanle identificación, ahora, y revisen que no haya venido a hacer algo raro. El guardia se acercó, esta vez ya no como adorno del poder, sino como brazo operativo. No tocó al padre aún, pero le indicó el bolsillo, el documento, el espacio personal, como si esa sola existencia fuera sospechosa. La niña se tensó, y su mano se cerró con más fuerza alrededor de los dedos de su padre, porque incluso los niños entienden cuando un adulto se vuelve amenaza aunque sonría. El padre sintió el impulso de protegerla físicamente, de poner su cuerpo delante, y lo hizo de forma mínima. Giró apenas, colocándola a su lado, fuera del ángulo del guardia, y el pasillo entero, que antes se reía, ahora miraba con un nudo en la garganta, porque la escena empezaba a oler a injusticia real. El CEO, al ver que la atención ya no estaba de su lado, subió la apuesta con veneno. Y si no coopera, llamamos a la policía o a servicios sociales. A ver si esa niña está con quien debe,
Lo dijo como si fuera una broma elegante, pero el mensaje cayó como piedra. El padre se quedó helado por dentro, no por miedo a él, sino por miedo a lo que esa frase podía hacerle a su hija. El terror de que el mundo, además de humillarte, intente arrancarte lo único que amas. Y ahí, en ese segundo exacto, el ambiente cambió de nuevo. Ya no era un reto de idiomas, era una guerra sucia. Y el CEO no sabía que acababa de cruzar una línea que iba a costarle mucho más que un edificio. La frase sobre servicios sociales quedó flotando en el aire como humo tóxico, porque no era una advertencia, era un golpe directo a la única parte vulnerable del padre. En un segundo, el pasillo dejó de ser un evento y se convirtió en algo más grave, más oscuro, más irreversible. La niña apretó los dedos de su padre con fuerza y miró alrededor, confundida, como si de pronto todos los rostros hubieran cambiado de forma. Él sintió un calor frío subirle por la espalda, esa mezcla extraña de rabia y miedo que solo existe cuando alguien amenaza lo que amas. Y aún así, no levantó la voz. Sostuvo el silencio con una firmeza que parecía imposible, como si estuviera sujetando a su hija, y también sujetándose a sí mismo para no estallar. El CEO, al ver que su amenaza había golpeado donde quería, sonrió con satisfacción, porque hay gente que disfruta el poder precisamente cuando duele. Se inclinó un poco, lo suficiente para que pareciera una conversación privada, pero lo dijo lo bastante alto para que todos lo oyeran. ¿Ves? Aquí las cosas funcionan distinto. Aquí se obedece. Y el guardia, ya con la orden en la cara, volvió a pedirle identificación con ese tono rígido que no busca información, busca sumisión. Los empleados miraban sin parpadear, atrapados entre la curiosidad y la culpa, y algunos ya no se reían, ahora tragaban saliva, porque la escena se estaba pasando de cruel y empezaba a parecer un abuso sin maquillaje. El padre respiró hondo, una sola vez, como quien decide en silencio qué tipo de hombre va a ser en los próximos 10 segundos. Miró primero a su hija, bajó la mano y le acomodó el cuello de la camiseta, despacio, como si el mundo no pudiera acelerarlos por dentro. Luego levantó la vista hacia el guardia, no con desafío, sino con una claridad fría, estable, que no pedía permiso para existir. «Mi hija no es un argumento para tu espectáculo», dijo sin gritar, y esa frase cortó el pasillo como una línea recta. No insultó, no suplicó, simplemente marcó un límite, y a veces eso es lo único que hace temblar a quien humilla, darse cuenta de que no te puede mover como quería. El CEO soltó una risa corta, nerviosa, y quiso recuperar control con más presión. Pero el padre ya estaba haciendo otra cosa. Sacó su móvil, un aparato sencillo, sin lujo, y lo sostuvo como quien sostiene una llave. El guardia intentó intervenir, pero el padre levantó un dedo, calmado, y dijo algo que descolocó a todos por lo normal que sonó. «Necesito hacer una llamada», y sin esperar aprobación, marcó un número. La niña lo miró, y él le apretó la mano otra vez, como diciendo «confía», mientras el teléfono sonaba con esa tranquilidad extraña de lo inevitable. Cuando alguien respondió, el padre habló, y el pasillo volvió a cambiar de temperatura. No fue solo el idioma, fue la seguridad con la que lo usó, la manera en que su voz se volvió precisa, profesional, como si de repente el edificio entero fuera territorio conocido. El guardia frunció el ceño, la recepcionista se quedó inmóvil, y el juez internacional abrió la boca apenas, sorprendido, como si reconociera el registro de alguien acostumbrado a negociar en serio. El CEO, por primera vez, dejó de sonreír del todo, porque sintió, sin entender todavía, que esa llamada no era para pedir ayuda, era para activar algo. Y justo cuando el padre terminó la frase y guardó el móvil con calma, el ascensor detrás de ellos hizo un sonido suave, y las puertas empezaron a abrirse. Las puertas del ascensor se abrieron con una suavidad casi elegante, como si el edificio quisiera fingir que nada estaba pasando, que no había un hombre siendo acorralado delante de su hija. Pero lo que salió de ahí no fue un empleado más ni un visitante cualquiera, fue un pequeño grupo con presencia pesada, de esas personas que no miran alrededor buscando permiso. Trajes impecables, donen carpetas negras, un aire de prisa controlada, y espaisan al centro, una mujer mayor con mirada afilada, la clase de mirada que no se compra, se gana. Su paso no dudó, y el murmullo del pasillo murió de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido con un botón. El CEO se enderezó instintivamente, cambiando la postura con la rapidez de quien huele peligro. La sonrisa le volvió a la cara, pero esta vez no era burla, era estrategia, máscara de emergencia. «Señora», alcanzó a decir,
queriendo parecer dueño de la situación, como si todo fuera un malentendido. Pero la mujer no lo miró a él primero, miró al padre soltero negro. Y ese detalle, mínimo, fue como una bofetada invisible para todos los que estaban observando, porque en lugares así, quien recibe la primera mirada suele ser quien manda. El padre no se movió, no se apartó, no se justificó, no corrió a explicar nada, solo sostuvo la mano de su hija y esperó como si hubiera sabido que ese ascensor iba a abrirse desde el principio. La niña, confundida, miró a la mujer elegante, luego a su padre, y se quedó quieta, como si el instinto le dijera que algo importante estaba por ocurrir. El guardia se frenó a medio paso, atrapado entre la orden del CEO y la presencia de esa mujer que no necesitaba levantar la voz para imponer. Y Eponira por primera vez, el pasillo pareció recordar que no era un tribunal, era una empresa, con reglas que cambian según quién entre por la puerta. La mujer avanzó, y cuando estuvo a una distancia corta, su rostro se suavizó apenas, no con ternura exagerada, sino con respeto real. «Por fin», dijo, y su voz no tenía sorpresa, tenía confirmación. Luego miró a la niña y añadió algo que hizo que varios tragaran saliva. «Lamento que hayas tenido que ver esto». No era una disculpa al azar, era una frase de alguien que ya entendió la escena completa sin necesidad de explicaciones. Uno de los hombres del grupo abrió una carpeta y sacó un documento, y el sonido del papel al desplegarse sonó más fuerte que cualquier risa anterior. El CEO intentó interponerse con una risa nerviosa, como quien quiere borrar lo ocurrido con carisma barato. Pero la mujer, por fin, lo miró, y esa mirada sí fue un golpe. «¿Qué significa este espectáculo?», preguntó calma y fría, como quien no está pidiendo una historia, sino una verdad. Y antes de que él pudiera improvisar otra burla, el padre habló con la misma serenidad de antes, solo que ahora cada palabra cayó con peso de sentencia. Dijo su nombre, dijo el motivo de su presencia, y dejó claro que no había venido a pedir nada, había venido a cerrar algo. En ese instante, el CEO entendió que no solo estaba perdiendo la apuesta, estaba a punto de perder el control de todo, delante de todos. El pasillo quedó inmóvil, como si el edificio entero hubiera entendido que acababa de cruzarse un punto de no retorno. La mujer de mirada afilada no levantó la voz, no necesitó gritar para dominar la escena, le bastó con abrir el documento y dejarlo visible, como quien muestra un veredicto antes de pronunciarlo. El CEO intentó sonreír otra vez, pero ya no había público para su teatro, ahora había testigos para su vergüenza. Y lo más duro fue eso, que por primera vez su poder no se sentía como autoridad, se sentía como miedo. El padre soltero negro dio un paso mínimo, apenas lo necesario para que su hija quedara a su lado, y no delante de nadie, como si su instinto siguiera trabajando, incluso cuando el mundo por fin se enderezaba. Habló con calma, sin revancha en la voz, solo con verdad, explicó cómo lo detuvieron, cómo lo señalaron, cómo lo amenazaron usando a su hija como arma. Y mientras hablaba, se notaba algo que antes nadie quiso ver, que no era un hombre suplicando respeto, sino un hombre acostumbrado a sostenerse con dignidad incluso cuando lo empujan. La niña lo miraba como si, de pronto, el miedo tuviera menos espacio dentro de ella. La mujer giró hacia el CEO y le hizo una pregunta corta, fría, definitiva. ¿Le apostaste un edificio a un padre delante de su hija para humillarlo? Y ahí, el CEO no pudo adornar nada, porque la pregunta ya venía con condena. Uno de los hombres del grupo intervino con voz profesional y sin emoción, como quien lee un procedimiento. Habló de conducta, de abuso de poder, de protocolos violados, de una investigación interna que empezaba en ese instante. El guardia bajó la vista. La recepcionista se quedó pálida. Los empleados que antes reían ahora evitaban mirarse, porque la risa se les había quedado pegada en la garganta como culpa. El CEO intentó retroceder con palabras, como si el lenguaje pudiera borrarlo todo. Quiso hablar de malentendido, de seguridad, de broma, pero la mujer lo cortó con una frase que lo dejó sin aire. Una broma no amenaza con quitarle un hijo a su padre. Y ese golpe fue más fuerte que cualquier grito, porque lo dijo con la serenidad de quien está acostumbrada a cerrar puertas sin necesidad de empujarlas. El padre no celebró, no buscó humillar de vuelta. Solo se agachó, miró a su hija a los ojos y le acomodó las manos como si le ordenara el mundo con un gesto sencillo, enseñarle que la justicia no siempre llega rápido,
Pero cuando llega, llega con peso. Al final, cuando el movimiento de la empresa se reactivó y el círculo de espectadores se deshizo, el padre tomó a su hija de la mano y caminó hacia la salida con la misma calma con la que había entrado, solo que ahora el aire ya no lo mordía. Nadie se atrevió a reír. Algunos apartaron la mirada, otros bajaron la cabeza, porque el respeto, cuando por fin aparece, también puede doler. Y justo antes de cruzar la puerta, el padre se detuvo un segundo, no para presumir, sino para dejar una última verdad en el silencio, que la dignidad no depende de un traje, ni de un cargo, ni de una apuesta. Depende de quién eres cuando el mundo te quiere quebrar. Luego, salió con su hija, y el edificio, por primera vez, pareció más pequeño que él.